Lo número uno, para hacernos primicias de sus criaturas, para hacernos parte de una bendición espiritual, promesa de salvación y vida eterna, y una transformación en nuestro ser cuando seamos glorificados. Pero en el cielo todo el tiempo, los ángeles, todo tiene un ejército de ángeles. El Señor tiene, dice, hay 24 ancianos y una serie de seres vivientes que están adorando al Señor. Si nuestro trabajo va a ser completamente adorar al Señor cuando estemos en el reino de los cielos, ¿por qué no hacerlo hasta el momento que estemos allá? Si ese trabajo de adorar a Dios nos corresponde a nosotros. Otra de las cosas que también debemos estar conscientes es esto: Dios no necesita tu adoración. O sea, tiene que haber una iniciativa tuya para adorar a Dios, porque Dios no necesita nuestra adoración. ¿Por qué? Dios tiene millares de ángeles, miles de ángeles, tiene allá arriba, incluso dice en el libro, llegas a leer el libro de Apocalipsis, dice que hay seres vivientes que están adorándole a Él las 24 horas, siempre, no paran. Entonces realmente nosotros estamos equivocadísimos al pensar o al creer, o al simplemente el hecho de quedarnos callados y no adorar a Dios como Él tiene. Esa es una de las grandes situaciones que debe de aprender el cristiano, el Hijo de Dios, la mujer, el hombre, de que nosotros somos llamados para adorar y que tenemos que adorar a Dios. Dios no necesita de nuestra adoración, vuelvo a repetir, pero sí quiere que le adoremos, porque Dios, la verdad, no necesita nada de nosotros, Dios tiene todo. Amén. Pero somos invitados a ser parte de esa adoración. Amén. Por favor, Giovanni, vas a leer de su versículo número 11 a su versículo 16, por favor, y vamos a leer, por favor. 6, 11 hasta el 16, ¿verdad? Amén. Ok. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene la inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Gloria a Dios. Maylin, lee una oración, por favor. Te damos gracias, Dios, por el día que nos has permitido haber llegado en este lugar. Te agradecemos, Padre, por la palabra que tú nos vas a dar hoy, que sea guiada por ti, Padre. Háblanos en este día. Te damos gracias, Señor, que en nuestro corazón se quede grabado todo aquello que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Ok. Primero hay dos puntos que quiero mencionar esto. En los dos me voy a enfocar con la ayuda del Señor. Pero hay algo que a veces como cristianos a nosotros se nos ha olvidado. Y es la soberanía de Dios, que Dios es soberano. Que es soberano, que Él es Rey, que Él es Señor y que Él tiene todo el control de todas las cosas, por cuanto Él es soberano. Soberano, entiéndase, es el último que tiene la última palabra. Y una palabra que Él hable nadie la puede cambiar, nadie la puede modificar, nadie la puede, hablemos, invalidar, por cuanto Él es la última palabra, es la de Dios. En el libro de Apocalipsis nos llega a hablar que el Señor está en su trono y que Él está gobernando y está haciendo una serie de acciones bastante grandes, como mantener el movimiento del universo. Entonces entendamos la grandeza y la soberanía de Dios. Dios es soberano, Él es el que hace todas las cosas y Él hace como Él quiere y Él actúa como Él determina en su sabiduría y en su misericordia, porque hasta en eso debemos de entender este tipo de conceptos. La otra parte de la palabra nos habla sobre el llamado. Hace una exhortación del apóstol a Timoteo, que era un joven, no era una persona grande, era un joven que había sido llamado por Dios. Y ese es el punto que quiero indagar con ustedes, y también con los hermanos que hoy se conectaron. Dios tuvo el bien y la misericordia de llamarlos. ¿Y qué es llamarlo? Miren, mucha gente en la tierra sabemos
que ha muerto y se ha perdido para siempre. Algo que me sorprendía y quiero hacer una mención de ello, conocíamos a una persona que estuvo aquí viviendo con nosotros un tiempo, se le estuvo hablando del Evangelio, por X o Y razón se fue. Esta persona falleció, nos avisaron en la madrugada que había fallecido. Y esta persona se le había hablado del Evangelio, se le había dicho, y como que sí nos aceptaba, como que no. Y cuando nosotros nos hablaron en la madrugada, mis hijos estaban dormidos, salimos eso de la 1 a 2 de la mañana, fuimos a ver a esta persona, los familiares que nos hablaron, y sí confirmamos que esta persona estaba muerta, y había fallecido, y había partido, ya había dejado su cuerpo terrenal. Y regresamos a la casa y subimos y nos acostamos nuevamente, y al otro día una de mis hijas no se dio cuenta que nosotros salimos, no sabían absolutamente nada de lo que habíamos hecho, y al otro día se levanta una de mis hijas, la mayor, y nos dice, oye, ¿sabes qué? Soñé a tal persona. ¿Y qué soñaste? ¿Qué fue lo que pasó? Que había fallecido y se acercaba y me decía, ayúdame, ayúdame. Y yo le decía a mi hija que le dijo, es que se te habló en vida, se te dijo en vida, y ahorita ya no se puede hacer nada, ya no se puede hacer nada por ti. Y aquella persona pedía a gritos, ayúdame, ayúdame en el sueño. Entonces entendimos claramente que esa persona se perdió por la eternidad, aunque tuvo la oportunidad de escuchar la palabra, aunque tuvo la oportunidad de tener el encuentro con Dios, menospreció esto y se perdió por la eternidad. Algo que nos dice el libro de Timoteo, y hablando el apóstol Pablo a este joven, le decía, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. Este es un llamado que Dios le ha hecho a ustedes. Amén. Y ustedes son los que tienen la oportunidad de aceptarla o rechazarla. Aquí la realidad es que esto va a ser trascendental, va a ser para vida eterna o para una perdición eterna. Esta persona convivió con nosotros, estuvo bastante tiempo aquí, estaba delicada de salud, se le habló del Evangelio y a fin de cuentas no dejó de hacerlo mal. Cuando murió, Dios le mostró a mi hija y Dios nos hizo saber a nosotros a través de ese sueño que esta persona se había perdido por la eternidad y que ya no había remedio, que ya no había solución, que ya no había salida. Ahora, la palabra dice que ustedes y que toda la iglesia es llamada por Dios, es llamada por el Señor, es llamada para que tengan esta bendición de tener esta oportunidad de asirse. ¿Y qué es asirse? ¿Qué es agarrarse? ¿Qué es echar mano? Es entender primeramente el propósito del llamado de Dios. El primer propósito. Miren, usted tiene una vida por delante, tienen muchas bendiciones por lograr, por conseguir, y tienen metas y tienen ideas, y así cualquier persona tiene metas, tiene ideas, de tener una casa, de tener un carro, un buen trabajo, de que les vaya bien. Y hay algo que yo entendí. Dios, cuando tú agradas a Dios, cuando ustedes agradan a Dios, cuando Dios se agrada de su comportamiento, de que son obedientes, de que hacen las cosas bien, Dios se goza en darles bendición, Dios se va a alegrar en darles bendición, porque el propósito y el plan de Dios es que no sufran. Muchas veces se ha malentendido esto. Cristo Jesús vino a morir en la cruz del Calvario porque Él sabe cuán terrible es el sufrimiento de los hombres que han ido al infierno por una separación total de Dios. Es un sufrimiento horrible, al punto que Dios tuvo el bien de humillarse, dejar su trono para venir a ofrecerse en un sacrificio vivo para perdonar nuestros pecados, para que nosotros no sufriésemos por la eternidad. Todos nosotros somos llamados y tenemos una situación interna que no nos damos cuenta, pero fuimos llamados para ser felices, no para sufrir, no para padecer penalidades. Quien sufre penalidades, quien sufre descalabros, quien sufre dolor en su vida, en su corazón, en sí mismo, es aquella persona que no hace caso a la palabra de Dios y toma decisiones equivocadas y se mete en lugares equivocados y hace cosas que no están bien. El resultado va a ser un dolor y un sufrimiento. Toda la escritura está hecha y está diseñada por Dios para que el hombre sea feliz, para que el hombre no sufra, para que el hombre no pase situaciones difíciles que pueden marcar su vida. Para eso fue hecha la escritura. Y el plan de Dios, el plan original de Dios es que el hombre fuera feliz. Dígame, ¿qué dolor había en Adán, en Eva, cuando platicaban con Dios? ¿Qué sufrimiento había? ¿Qué dolor tenían? ¿Qué sufrimiento había en sus vidas? ¿Se quejaban de algún dolor? ¿Se quejaban de alguna enfermedad? ¿Se quejaban de un sufrimiento? ¿Se quejaban de que tenían que trabajar arduamente? De nada se quejaban.
Pero cuando pecaron, cuando fallaron, cuando hicieron lo que ellos quisieron, cuando desobedecieron la orden de Dios, ahí es donde empezó la situación terrible de nuestras vidas. Es cuando vino la palabra de Dios y le dijo, con el sudor de tu frente labrarás la tierra y solamente espinos y abrojos te producirá. Quiere decir que no habrá bendición, que habría sufrimiento. Y de lo mismo es lo que está pasando hoy en día la iglesia. Cuando toman decisiones equivocadas, cuando haces lo que tú quieres, cuando caminas como tú quieres, lo consiguiente, el resultado va a ser un sufrimiento. Va a ser 3 cosas vienen al hombre cuando peca. Número 1, angustia a su alma. Eso es inevitable. La angustia de ser reprendido, de que se le llame la atención, de tener que dar cuentas de lo que hizo, el que se den cuenta la vergüenza de las cosas. Lo segundo, la paga del pecado es muerte. Lo segundo es el castigo. Siempre por una falla viene un castigo, una reprensión. ¿Para qué? Para que la persona se corrija. Y si con esto no entiende, lo tercero es la muerte. Gloria a Dios. Cuando vas a sufrir y cuando vas a padecer por un error que tú decidiste tomar teniendo el conocimiento de Dios. ¿Sí están aquí? Amén. Gloria a Cristo. Por un error que tú cometiste, teniendo el conocimiento de la palabra, el error te va a causar una secuela que puede durar para toda tu vida, para toda tu existencia. El problema está que a veces nosotros queremos disfrutar las cosas sin darnos cuenta que a veces el diablo viene y te ofrece algo que ante tus ojos es hermoso, es atractivo, es bonito, porque tú tienes ese deseo y esa necesidad, y el diablo dice, ten, come, como lo dijo en este caso el diablo a través de la serpiente a Eva. Come, es agradable, es bonito, vas a tener algo bueno que te va a deleitar, vas a tener conocimiento. Saad le mordió y vino el resultado. Así es el diablo cuando viene y te ofrece ciertas cosas que a la larga te van a causar dolor. Y te lo presenta bonito y toca el punto, ese punto donde sabe que tú tienes esa necesidad, o ese punto donde estás siendo tentado, donde te llega la tentación, donde te llega el deseo, que a veces no es malo, pero si lo aplicas mal es malo porque te va a causar un problema. Detrás de eso viene Satanás y detrás de eso viene un sufrimiento, aunque esté bonito, aunque se vea bien. Así es. Viene un sufrimiento. Cristo vive. Está bonito, sí, es atractivo, sí, puedes comerlo, cómelo, pero atrás vas a llorar, pero atrás vas a sufrir, pero atrás vas a padecer, y esto puede padecer para toda la vida. Un pecado es que no se borra de la mente. Cuando tú fallas, cuando tú pecas, sientes que todo el mundo te está señalando, sientes que todo el mundo te está viendo, y cuando Dios toca el punto de la iglesia, en ese momento sientes como que te enfrentas a una realidad y como que te descubres y dices, santo Dios, ¿qué voy a hacer con lo que estoy haciendo malo? Porque ese es el resultado del pecado. Cuando la palabra de Dios dice, echa mano de la vida eterna, asimismo dice, como fuiste llamado, profesa. Quiere decir, es una profesión. Es un modo de vida. Es tu modo de vida. Miren, nosotros como personas adultas, siempre deseamos y siempre queremos decirles, no hagas esto, no hagas esto. Amén. Muchas veces la falta de la experiencia y la falta de poner atención deja problemas. Amén. Un ejemplo, a veces yo trabajando uso brocas, y las brocas a la hora de utilizarlas, pero por una pared, las brocas se calientan horrible y se llegan a poner al rojo vivo. Y a veces me he llevado a Isaac, a veces ha estado trabajando con algún miembro de mi familia, y a veces me acuerdo de decirles, no toquen la broca, no toquen la broca, no agarren la broca, no agarren la broca, porque sé lo que ya me pasó a mí, ya me quemé. Porque ya me pasó a mí, yo ya me quemé. Y a veces de repente se les olvida y agarran la broca y de repente pegan el brinco y dicen, ya me quemé. Te dije que no agarraras la broca. Ese es a veces el consejo de la experiencia que uno le dice a los jóvenes, o le dice uno a las personas adultas, aún a los propios cristianos, no lo hagas, no lo hagas. ¿Por qué? Porque ya vi que a aquel le pasó esto, ya vi que a aquel le ocurrió esto, ya la Escritura nos dice lo que le ocurrió a estas personas. Amén. Y a veces nosotros, con el pleno conocimiento y queriendo hacer nuestra voluntad, hacemos lo mismo. ¿Qué pasa? Te quemas. Te quemas. Y luego viene el sufrimiento porque sale la ampolla, duele y esto tarda días en curarse.
Un error tuyo no sabes si se va a tardar días, meses o años en remediarse. Hay unos que nunca se remedian, como las bendiciones que dicen, no, ¿qué trae? Tengo jalando mi bendición. Por un error, por un momento de pasión, por un momento de que no pensaste las cosas, por un momento que dejaste avanzar. Muchas veces el pecado no es que ya lo consumí. Desde el momento, dice la Escritura, hablando del Señor, desde el momento que el hombre, por decir un ejemplo, voltea a codiciar a una mujer, desde ese momento, dice la Escritura, y adulteró en su corazón. A veces desde el momento que tú te das el lujo para asomarte que hay del otro lado y a desear y querer probar eso, desde ese momento ya estás concibiendo, ya estás preparando tu vida, ya estás preparando tu alma, ya estás preparando tu ser para pecar. Va a llegar el momento que eso tome fuerza en ti, va tomando fuerza, va tomando fuerza, va tomando fuerza, va tomando fuerza, hasta que se hace un león. Es como si agarras un cachorrito, un bebé leoncito, cachorro de león, lo empieza a alimentar, va creciendo, hasta que se hace enormemente grande, y llega a pesar, parece que 150 o 200 kilos un león maduro, llega a medir de alto hasta 2 metros, 2 y medio, cuando se para en sus dos patas. ¿Cómo puedes tener una fiera así? Si se levanta en contra tuya, ¿cómo te lo puedes quitar? Si cuando las garras salen, parece que llegan a salir 5 centímetros, ¿cómo puedes quitarte eso de encima? Si ya lo alimentaste. ¿Cómo lo vas a quitar de encima si ya le diste fuerza? Llega un momento que eso te come. Y una vez que te come, espérate a ver los resultados. La palabra dice, Dios nos dice claramente, ten cuidado.